Hola, ¿qué tal? Estamos en el último video y en este video vamos a resolver un ejercicio de método de la gran M. Bien, en el método de la gran M tenemos de apoyo una tablita en donde viene el tipo de restricción, viene un coeficiente de la variable de holgura y un coeficiente de la variable artificial, que es de lo que se diferencia del método simplex. En el método de la gran M aparece una variable artificial y en el método simplex solamente tenemos variable de holgura. Esta tablita nos dice que si tenemos una restricción que sea menor o igual que, se agrega una variable de holgura positiva y no tenemos variable artificial. Si tenemos una restricción mayor o igual, dice que se agrega una variable de holgura negativa y una variable artificial positiva. Cuando tenemos una restricción que es igual a, no tenemos variable de holgura, pero sí tenemos una variable artificial positiva. Aproximadamente igual, tenemos más y menos una variable de holgura y cero variable artificial. En este caso vamos a realizar un ejercicio para minimizar z, que es igual a 5x1 menos 6x2 menos 7x3, con tres restricciones, que es x1 más 5x2 menos 3x3 menor o igual a 15. La segunda restricción es 5x1 menos 6x2 más 10x3 menor o igual a 20. La tercera restricción, x1 más x2 más x3 igual a 5. Recordando que debemos de poner nuestras variables de no negatividad, que es x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Bien, en esta restricción nos está diciendo con respecto a la tablita que dice que es mayor o igual que. Entonces, a esta restricción se le va a agregar una variable de holgura negativa y una variable artificial positiva. A la segunda restricción que nos está diciendo que es menor o igual que, solamente se le va a agregar una variable de holgura positiva. Y la tercera restricción que nos dice que es igual, no se le va a agregar una variable de holgura, pero sí una variable artificial. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera, en la forma aumentada. Nos dice que es mayor o igual, agregamos una variable de holgura negativa y una variable artificial positiva. En la segunda nos está diciendo que es menor o igual, por lo tanto nada más se agregaría una variable de holgura, por eso nada más tenemos más F2. En la tercera restricción tenemos que es igual y dice que cuando es igual no tenemos variable de holgura, pero sí tenemos una variable artificial, por lo tanto sería F2. Todo esto igualado a sus respectivas soluciones. Bien, después de que tenemos la forma aumentada, vamos a multiplicar por m solamente las restricciones que cuentan con una variable artificial. Y al multiplicar por m esas restricciones con variable artificial, se va a eliminar F1 y F2 y quedaría de la siguiente manera. Nos damos cuenta que tenemos mx1 más 5mx2 menos 3mx3 menos ms1, que sería esta, y como mencioné, se elimina F1, es igual a 15m. En la segunda tenemos más m1 más m2 más m3, no tenemos variables de holgura, y aunque tengamos una variable artificial, recordemos que se elimina y quedaría igual a 5m. Con estas dos restricciones vamos a hacer una suma o resta dependiendo del signo de las variables que encontremos. Aquí vamos a sumar 2mx1 más 6mx2 menos 2mx3, y como ms1 no se resta con ninguna, se baja automáticamente igual, y aquí pues sería igual a 20m. En minimizar vamos a ver que tenemos
vamos a poner nuestra función objetivo y cuando es en minimizar, iría minimizar z es igual a 5x1 más 6x2 menos 6x2, perdón, menos 7x3 iría más. Si en el método de la gran M fuera maximizar, aquí donde se encuentra este más, iría un menos. Pero como es minimizar, se le pone un más. ¿Y qué se agrega entre paréntesis? Entre paréntesis se va a agregar lo que acabamos de realizar al multiplicar por M las restricciones. Y ya nada más abajo igualaríamos a 0, que sería z menos 5x1 más 6x2 más 7x3. Y aquí lo que está en paréntesis, lo único que lo va a hacer cambiar de signo va a ser el signo que se encuentra afuera. Entonces quedaría como más 2mx1 más 6mx2 más por menos 2mx3 más por menos ms1 y más 20m. Aquí vuelvo a poner la tabla para tener los datos y la función objetivo y rellenamos nuestra tabla. Vaciamos esos datos en esta tabla. Tenemos aquí, vamos a dividir z en z y en zm. Recuerden que es el método de la gran M. Entonces tenemos que en z nada más vamos a poner los números que tenemos en nuestra función objetivo. Y en zm vamos a poner los datos que nos aparecieron y que nos dieron de resultado al hacer la suma de las dos restricciones multiplicadas por m. Vaciamos estos datos, aquí los tenemos. Y aquí, ahora, ¿cómo agregamos nuestras variables en la base? Bien, pues aquí nos damos cuenta que nuestra restricción termina en F1, que aquí está F1. Nuestra segunda restricción termina solamente en F2 y por eso ponemos S2. Y nuestra tercera restricción termina en F2 y aquí tenemos F2. De igual forma, en la fila tenemos tres variables X1, X2 y X3, que son las que se encuentran aquí. Solamente contamos con F1 y S2, que se encuentran acá. Y tenemos F1 y F2, que son las que se encuentran acá. Teniendo estos datos, vamos a elegir ahora el número más positivo de las semis. No vamos a tomar en cuenta los números de arriba para elegir nuestra columna. Vamos a tomar en cuenta la fila donde aparecen las semis. Ahí es donde vamos a elegir nuestro número más positivo ahora, el más positivo de las semis. Y en este caso, nuestra columna pivote sería X2 porque 6M es el número más grande, más positivo en esa fila. Después de elegir nuestra columna, esto prácticamente es igual al método simplex. ¿Por qué? Porque se vuelve a realizar lo mismo. La solución la tenemos que dividir entre los elementos que están dentro de nuestra columna pivote. 15 entre 5 es igual a 3. 20 entre menos 6, recordando que cuando tenemos un resultado negativo no nos sirve para elegir la fila pivote. Y tenemos 5 entre 1, que es igual a 5. Entonces, ¿cuál es nuestra fila? Nuestra fila es el número o el resultado más cercano al origen, y en este caso es el 3. Nuestro elemento pivote es el 5. A ese 5 lo tenemos que convertir a 1. ¿Cómo lo convertimos? Dividiendo 5 entre el mismo número. Pero no solo se va a dividir ese elemento pivote, sino se van a dividir todos los elementos de esa fila hasta la solución. Lo cual quedaría así. Quedaría 1 entre 5, 5 entre 5, menos 3 entre 5, menos 1 entre 5, 0 entre 5, 1 entre 5, 0 entre 5 y 15 entre 5. Y aquí tenemos los resultados. ¿Qué tenemos esos resultados? Vamos a empezar a pivotear la fila de Z, ZM, FS2
y F2. ¿Por qué tengo X2? Recuerden que aquí cuando se elige la columna y la fila y el elemento pivote, va a haber una variable de salida y va a haber una variable de entrada. La de salida es nuestra F1 y la de entrada es nuestra X2. Y como en la siguiente tabla se va a poner X2, por eso yo pongo aquí X2, porque son los valores que se van a tener en la tabla posterior. Ya que tenemos nuestros resultados pivotes, ahora vamos a eliminar, vamos a convertir los elementos restantes de nuestra columna a 0. ¿Cómo convierto ese 6 a 0? Multiplicando por el mismo número, pero con el signo negativo. Y quedaría de la siguiente manera. Menos 6 por 1/5, que son los resultados pivotes, menos 5, que es el número que se encuentra acá, pues menos 6 por 1 más 6, que es el número que queremos convertir a 0, y aquí nos damos cuenta que estamos cumpliendo. Menos 6 por menos 3/5 más 7. Y después se multiplican por todos los restantes y se les pone más 0, que son los 5 ceros que se encuentran restantes. Ahora voy a convertir también a 0 mi 6m. ¿Cómo lo convierto? De igual forma que el elemento de acá arriba. Multiplicarlo por el mismo número, pero con signo contrario. Zm entonces nos quedaría menos 6 por 1/5 más 2, menos 6 por 1 más 6, y aquí ya estamos cumpliendo en convertir 0, menos 6 por menos 3/5 menos 2, menos 6 por menos 1, por menos 1/5, menos 1, la menos m o la m se toma como más 1 o como menos 1 en las operaciones. 6 por 0 más 0, pues es igual a 0, 6 por menos 1/5, y así sucesivamente. Bien, ese 2 también lo tenemos que convertir a 0, pero ahora tenemos un menos 6, por lo tanto el 6 que vamos a multiplicar con los resultados pivotes va a ser positivo, va a ser 6 por 1/5 más 5, 6 por 1 menos 6 para que dé 0, y 6 por menos 3/5 más 10 es igual a 32/5, y así sucesivamente con los elementos restantes. F2 también lo tenemos que convertir a 0, por lo tanto se va a multiplicar por menos 1 y quedaría de la siguiente forma. Menos 1 por 1/5 más 1, menos 1 por 1 más 1 y da 0, menos 1 por 3/5 más 1, y así hasta salir con la fila pivote. Vaciamos nuestros resultados de las operaciones en esta tablita. Que esta es la misma, pero con una columna más. Bien, ya que tenemos los resultados anteriores, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a elegir el número más positivo en la fila de las M. En este caso, nuestro número más positivo en la fila de las M es 8/5 de M. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Dividimos nuestra solución entre los elementos que se encuentran en la columna pivote. 3 entre menos 3/5, recordando que un número negativo no podremos elegirlo para nuestra fila pivote. 38 entre 32/5 y 2 entre 8/5, teniendo como nuestra fila pivote los 5/4 como resultado. Nuevamente, como en la tabla anterior, nuestro elemento pivote lo tenemos que hacer 1, lo convertimos a 1, dividiéndolo por sí mismo, pero no solo él, sino todos los elementos de la fila. Tenemos entonces nuestra variable saliente es F2 y nuestra variable entrante es X3, que es la que encontramos aquí. Entonces tenemos que 4/5 entre 8/5 es igual a 1/2.
0 entre 8 quintos es igual a 0, 8 quintos entre 8 quintos es igual a 1, y 1 quinto entre 8 quintos es igual a 1 octavo, 0 entre 8 quintos es igual a 0, menos 1 quinto entre 8 quintos es igual a menos 1 octavo, y 1 entre 8 quintos es igual a 5 octavos, y por último, 2 entre 8 quintos es igual a 5 cuartos. Ya teniendo nuestros resultados pivotes, vamos a convertir a 0 los demás elementos de la columna. ¿Cómo convierto a 0 el 53 quintos? Multiplicándolo por el mismo número del signo contrario con los resultados de nuestra fila pivote. Tenemos 53 quintos, por lo tanto acá debemos de tener con el signo negativo. Menos 53 quintos por 1/2, que es el que se encuentra aquí, menos 31 quintos, que es el dato que está acá. Menos 53 quintos por 0, más 0, es igual a 0. Menos 53 quintos por 1 más 53, que es este elemento, es 0. Ya estamos cumpliendo en convertir los demás elementos restantes a 0. Lo mismo pasa con ZM. Tenemos 8 quintos positivo, lo vamos a multiplicar por 8 menos 8 quintos, los elementos, los resultados pivotes para convertir a 0 este 8 quintos M. Menos 8 quintos M por 1/2 más 4 quintos, que es lo que se encuentra acá, es igual a 0. Y aquí es un tip o es un dato que cuando realizamos las operaciones en ZM es donde nos vamos a dar cuenta si vamos a realizar otra tabla. ¿Cómo nos damos cuenta? En el caso de maximizar, ya sea en método simple o en este método de la gran M, en maximizar tenemos que convertir todos nuestros elementos de la fila de M a 0 o a positivos. Y aquí en minimizar, en el método de la gran M, es lo contrario. Tenemos que dejar todos nuestros elementos de ZM en 0 o los tenemos que dejar en negativo. Y aquí nos damos cuenta que ya tenemos todos en 0 y tenemos 2, pero son en negativo. Eso quiere decir que es nuestra última tabla en la que vamos a realizar pivotes. Convertimos a 0 el valor de 2, está como con signo negativo, por lo tanto al multiplicar pasaría con signo positivo, 3 quintos por 1/2, y aquí es donde nos damos cuenta que se cumple el 3 quintos por 1 menos 3 quintos es igual a 0. Quiere decir que estamos haciendo bien las operaciones. Ahora nuestro S2 igual el 32 quintos lo tenemos que convertir a 0 y vamos a multiplicar entonces por el mismo número con signo contrario. Y aquí nos damos cuenta, tenemos menos 32 quintos por 1/2 más 31 quintos, y aquí es donde nos damos cuenta que estamos cumpliendo. Menos 32 quintos por 1 más 32 quintos es igual a 0, y aquí tendríamos 0. Nuevamente vaciamos nuestros resultados en una tabla. Tenemos esta tabla y aquí ya esta tabla es la última. ¿Por qué es la última? Repito, porque en minimizar tenemos que dejar todos nuestros elementos de la fila de M en 0 o en negativo. A menos que se les pidan, tenemos que cambiar también estos que estén en positivo, dejarlos en negativo o en 0. Pero aquí nada más nos están pidiendo que dejemos en ceros o en negativos en la fila de M. Por lo tanto, quiere decir que nosotros hasta aquí terminamos. Esta sería nuestra tabla para hacer nuestra comprobación. No tenemos X1 aquí, por lo tanto X1 vale 0. Tenemos X2 y dice que X2 vale 15 cuartos. Tenemos X3 y X3 dice que vale 5 cuartos. No tenemos S1. Tenemos S2 con un valor de 30. F1 no tenemos y F2. Recordando que vamos a hacer nuestra comprobación con las restricciones que tienen las variables de holgura
y en este caso y en este método la variable artificial. Entonces daría la restricción x1 más 5x2 menos 3x3 menos s1 más f1, y ya aquí es donde sustituimos los datos y nos damos cuenta que tenemos la misma cantidad. En la segunda restricción hacemos lo mismo, sustituimos datos, sustituimos valores y tenemos la misma cantidad. En la tercera restricción, de igual forma, tenemos nuestra x1 más x2 más x3 más f2 igual a 5, sustituimos los datos y nos da la misma cantidad. Ahora, tenemos que comprobar con nuestra función objetivo. La tabla dice que z debe de ser igual a menos 25 cuartos. Vamos a ver qué nos dice la función objetivo al realizarlo con los datos que nos aparecen aquí. Dice que no es minimizar z, que es igual a 5x1 menos 6x2 menos 7x3. Sustituimos los datos y efectivamente tenemos que z es igual a menos 25 cuartos. Entonces realizamos correctamente el procedimiento. Y bien, sin más me despido. Esto ha sido todo de mi parte. Sería todo para mi evidencia final de la materia de investigación de operaciones 1, grupo C, impartida por el docente José Luis Vargas Flores. Muchas gracias y hasta la próxima.